CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1172, Guiando con Sabiduría. Para iniciar escuchemos Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Doctor, este es el programa 1172, Guiando con Sabiduría, y una vez más basado en una de las meditaciones del Maná de lunes, escrita esta por uno de los escritores más asiduos de la serie, que es Rick Box, quien nos dice que la mayoría de los directores ejecutivos y demás altos funcionarios de las grandes empresas tienen acceso a una amplia gama de asesores empresariales y docentes. Y fíjate que muchos de estos consultores llegan con las ideas y modas de negocios más recientes. Sin embargo, las modas van y vienen, siendo sustituidas por otras nuevas y con estrategias frecuentemente de corta duración. Bueno, dejando a su paso prácticas confusas y un cuestionable negocio que no tiene sus raíces en aquella sabiduría que ha pasado la prueba del tiempo. Fíjate que Wes Cantrell, exdirector general de una corporación de $14,000 millones, una señora empresa, que fabrica copiadores de venta en todo el mundo, tuvo muchas oportunidades de utilizar algunas de estas ideas nuevas e innovadoras. ¡Qué interesante! Pero él optó por algo diferente. ¿Qué fue, Edgar? Bueno, al hablar en una reunión recientemente con empresarios profesionales, nos dice Rick Box, Cantrell dijo algo que parte de su audiencia pudo haber encontrado sorprendente, de que su estilo y principios gerenciales, aquellos que siguió, estuvieron basados nada más ni nada menos que en los 10 mandamientos de la Biblia. ¡Wow! Fíjate qué interesante y desde luego para algunos fue algo muy sorprendente que dijera tal cosa. En lugar de seguir las prácticas de negocios que aparentemente cambian con el tiempo, fue capaz de guiar a su organización mediante comandos que han sobrevivido miles de años y un sinnúmero de desafíos. ¿Qué nos dice el Salmo 119, Edgar? Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Fíjate que los 10 mandamientos se encuentran en 2 lugares en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 20, los primeros 17 versículos, y también en Deuteronomio capítulo 5, así es, versículos 16 al 21. Los 3 primeros marcan cómo debe ser la relación del hombre con Dios. Y los otros 7 principios, ¿qué es lo que hacen, Edgar? Se pueden aplicar a cualquier ámbito empresarial. Por ejemplo, el 4º mandamiento nos lleva a observar el día de reposo. En la práctica, nos recuerda si trabajamos día y noche sin detenernos a descansar y refrescarnos. Nos podemos quebrantar física y mentalmente si no guardamos el día de reposo. Es algo bien interesante porque la Biblia nos presenta a un Dios que todo lo puede y sin embargo decidió tomar un día de descanso. Digo, el ejemplo es brutal. Seguro. Y esto es importante. Casi ninguno de nosotros podría encontrar alguna falla en los 10 mandamientos, nos dice Vox. Por supuesto, los más polémicos son los que exigen adoración y obediencia a Dios. Para los ateos y los agnósticos, que esto viene a ser un gran obstáculo.
Pero en las Escrituras Dios nos da una motivación práctica para obedecer sus reglas. ¿Qué nos dice Deuteronomio 8:1? Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. ¿Qué pasa, Edgar, si un consultor como los que acabamos de citar llega a su oficina y dice con gran convicción: si usted sigue lo que les digo, su negocio crecerá y prosperará, y usted experimentará más éxito del que pueda imaginar? Bueno, nos dice aquí Vox algo muy interesante. ¿No se tomaría al menos un momento para considerar esas recomendaciones y ver cómo podría encajar con la misión y cultura de su empresa? Desde luego, el problema es obvio. La siguiente semana, el mes próximo o el año que viene, alguien más puede venir a decir algo similar, alegando que su propuesta representa la cosa más grande desde la invención de la rueda. Sí, esto es cierto porque las modas y los trucos, pudiéramos decirlo así, pues van y vienen. No solamente en el mundo de los negocios, en cualquier cosa. Cualquier ámbito de la sociedad, es cierto. Sí, y a diferencia de aquellos, los 10 mandamientos han existido desde hace miles de años y permanecen hasta el día de hoy como una roca sólida, como una guía consistente y como una conducta confiable, tanto en lo profesional como en lo personal. Correcto. Estamos escuchando Guiando con Sabiduría. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que es el programa 1172, Guiando con Sabiduría, y quienes deseen volverlo a escuchar pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar este programa y por supuesto compartirlo como cualquiera de los videos que ahí se publican. Lo encuentran con el número 1172 con el título Guiando con Sabiduría. Si alguien tiene el interés de pertenecer a algún grupo, algún comité de CEPEC o desea iniciar un grupo para profesionales y empresarios en su propia ciudad, comuníquese con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook y será un privilegio poderle servir. Doctor, qué interesante lo que nos dice Vox. Las modas van y vienen, pero los 10 mandamientos siguen ahí firmes. Fíjate que los 10 mandamientos son apodícticos. ¿Qué quiere decir la palabra apodícticos? Quiere decir que no cambian. No importa la cultura, no importa el tiempo, no importa el año, no importa la nación. Los 10 mandamientos son los 10 mandamientos. Y a mí me gustaría que en este segmento, Edgar, viéramos ahí lo que dice Deuteronomio capítulo 5, donde nos explica los 10 mandamientos, porque eran las normas de Dios para vivir una vida recta. Obedecerlos era obedecer a Dios. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver que cada mandamiento fue quebrantado. Al leer las historias notará las trágicas consecuencias de la violación de estos 10 mandamientos. O sea, a través de la historia nos damos cuenta de que al violarlos trae consecuencias. Sí. Y consecuencias muy devastadoras, ¿eh? Es interesante porque muchas culturas, aun y cuando no hayan sido originadas en el contexto judío o del contexto cristiano,
han llegado a conclusiones muy similares a los de los 10 mandamientos. Prácticamente en todo el mundo se entiende que robar y que matar pues no es algo correcto. Mira, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es el primer mandamiento. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón lo violó. Sí. Y podemos verlo allá en el libro de Reyes, capítulo 11, Primera de Reyes. El segundo, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Sí. Y tú te acordarás muy bien del incidente del becerro de oro, que, sí, claro, que el hermano de Moisés, Aarón, orquestó, y fue una cosa que pues trajo bastantes muertes por esa idolatría. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acordémonos de Sedequías, allá en Ezequiel 17. O sea, tenemos ejemplos en toda la Biblia de aquellos que no cumplieron con los 10 mandamientos. Fíjate, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Tenemos el caso de Judas, pero ¿te acuerdas que fueron 70 años de cautiverio? Sí. Fueron 70 años porque por 70 veces no guardaron el año sabático. Anda. Entonces, por cada año sabático que no guardaron, Dios les dio un año de castigo en el extranjero. Sí. O sea, vemos que las consecuencias son devastadoras. Pero ¿qué vimos en la lectura al principio, Edgar? Lo del gran mandamiento, lo del amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bueno, arrancamos con Mateo 22. Mateo 22. Y Mateo 22, bueno, como bien sabemos, estamos hablando del Nuevo Testamento para empezar. Ya el Nuevo Testamento. Y desde ahí, bueno, pues ahí hay una reflexión importante porque los 10 mandamientos, pues están en el Antiguo Testamento. Así es. Están bajo el esquema de la ley y, sin embargo, encontramos un gran respaldo a esos principios que nos enseña el Antiguo Testamento a través de los 10 mandamientos en el Nuevo. Ahora, si te fijas cómo le hicieron la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, la hicieron para tentarle. Claro. O sea, para ver dónde se equivocaba. Y Jesús les contestó, le dice este maestro de la ley, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y qué le contestó Jesús ahí en el versículo 37, Edgar? Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El 38. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, el segundo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que estaba haciendo Cristo es dando un bosquejo. Los primeros 3, 4 son con Dios. Todos los demás tienen que ver con tu prójimo. Sí. Entonces, si tú amas a Dios y tú amas a tu prójimo, no los vas a lastimar, no vas a adulterar, no vas a matar, no vas a codiciar, ¿cierto? No vas a mentir. O sea, ¿por qué? Porque estás guardando esos 10 mandamientos, como tú dijiste hace un momento, que están fundados sobre la roca y que no cambian. Son perennes, son para toda la vida. Sí, son eternos. Así es. Y son principios además universales en el sentido, hoy diríamos globales, porque aplican literalmente igual en América que en China, que en todas partes. En cualquier país y en cualquier cultura. Así es. Esta es una de las cosas tan extraordinarias que hacen que al estar siendo aplicados en la empresa, bueno, pues esta empresa sin duda tenga éxito. La tendrá por ganar. ¿Por qué? Porque no va a violar ninguno de esos 10 mandamientos. Primeramente, el tener a Dios en primer lugar, y el segundo, respetar y amar a tu prójimo. Si tú tienes esa base, como dice aquí, en estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Y qué sucede? Vas a tener éxito, estás guiando con sabiduría, y va a haber muchos frutos, y más todavía, vas a traer semilla de bendición a tus empleados y a las familias de tus empleados. Es por eso que obedecerlos es la verdadera sabiduría. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.